Cuando estaba en la secundaria, mis amigos y yo teníamos un lugar para juntarnos que no se parecía a ningún otro. No era un parque, ni una casa abandonada cualquiera, ni un sótano con una consola vieja. Era un campo de béisbol olvidado, escondido detrás de una escuela primaria abandonada, justo donde el pueblo se rendía y empezaba el bosque. Llegar hasta ahí implicaba caminar varios minutos por un sendero mal marcado, bordeando la escuela, pasando por una reja caída y adentrándose entre los árboles. No había señales, ni luces, ni razón lógica para que alguien estuviera ahí. Y por eso mismo era perfecto. Siempre decíamos que algún día llegaríamos y veríamos excavadoras, camiones, hombres con cascos amarillos reduciendo todo a polvo. Pero ese día nunca llegó. Cuando éramos chicos, creíamos que era porque nuestro pueblo era demasiado pobre para hacer algo así. Y probablemente era verdad. Aunque siendo honestos, tampoco era un lugar atractivo. Estaba lejos de todo, pegado al bosque, en medio de la nada. Igual que el resto del pueblo. Nos gustaba porque nadie más iba. A veces alguien se colaba en la escuela abandonada para hacer grafitis o romper ventanas, y de vez en cuando aparecía la policía, pero nunca, jamás iban al campo de béisbol. Era como si no existiera en los mapas oficiales, un punto ciego, nuestro refugio. Y eso importaba más de lo que parece, porque muchos de mis amigos no tenían hogares a los que quisieran volver rápido. Tim, por ejemplo, vivía con su madre, una mujer que parecía disfrutar llamando a la policía. Si Tim llegaba tarde, si levantaba la voz, si respiraba mal, ella llamaba. Más de una vez lo vimos subirse a un patrullero sin saber siquiera qué había hecho, pero en el campo, ahí no podían tocarnos. Pasábamos noches enteras sentados en las gradas oxidadas, con cervezas baratas, cigarrillos y conversaciones que no llevaban a ningún lado. Hablábamos de música, de chicas, de irnos del pueblo, de cómo algún día todo sería distinto. El tiempo parecía suspendido ahí, como si el mundo real no pudiera alcanzarnos. Yo amaba ese lugar. Todos lo amábamos. Pero incluso antes de que todo pasara, había algo que siempre me incomodaba, algo que no decía en voz alta. Había un poste de luz viejo, justo al lado de las gradas. No debería haber funcionado. La escuela estaba abandonada, el campo no tenía mantenimiento, y sin embargo, esa lámpara seguía encendiéndose cada noche. Emitía una luz naranja apagada, de esas que parecen enfermas, y como era la única luz en kilómetros, nos envolvía por completo. No iluminaba mucho, apenas lo suficiente para vernos las caras y las gradas. Más allá de eso, todo era oscuridad. El bosque rodeaba el campo como una pared negra. Cuando estaba demasiado colocado, me quedaba mirando hacia los árboles. Pensaba en lo fácil que sería para alguien pararse ahí, observarnos, escucharnos, sin que nosotros viéramos nada. Pensaba en ojos entre las ramas, en respiraciones que no eran nuestras. Eso me ponía nervioso, muy nervioso, pero siempre pasaba lo mismo. Alguien hacía un chiste, alguien me hablaba y la idea se diluía, al menos por un rato. A veces me pregunto cuántas veces nos observaron. Nunca lo voy a saber. Al principio del verano, una noche, Johnny y yo quedamos en ir al campo como siempre. Yo salí antes. Cuando llegué, su auto no estaba. Pensé que se había retrasado. Decidí ir igual. Eso no estaba bien visto en el grupo. Aunque nos gustaba creernos duros, caminar solo por el bosque de noche no era parte de nuestro repertorio. Pero a mí me gustaba esa sensación, esa mezcla de miedo y control. Caminé pasando la escuela, crucé el sendero, llegué al campo. Me senté en las gradas, esperé. 10 minutos, nada. Encendí un cigarrillo. 30 minutos más tarde seguía solo.
El silencio ya no era cómodo. La adrenalina se había ido. Empecé a sentirme observado. Decidí volver al auto. No caminé, corrí. Le escribí a Johnny. Una vez, 2 veces, no respondió. Esperé en el auto unos minutos más y me fui a casa. A la mañana siguiente seguía sin responder. Me molestó, pero no le di demasiada importancia, hasta que más tarde ese día mi mamá me preguntó si había visto a Johnny últimamente. Sentí un nudo en el estómago. Llamé a todos, nadie sabía nada. La última vez que lo habíamos visto fue 2 noches atrás, en el campo. Pasó un día, luego otro, y después todo el pueblo lo sabía. Se organizaron búsquedas, voluntarios, perros, nada. Nunca apareció. Nunca encontraron el cuerpo. Durante semanas me repetí que se había escapado. Johnny siempre hablaba de viajar. Decía que el pueblo lo asfixiaba, pero en el fondo sabía que no era cierto. Él no se habría ido sin decir nada. Al menos habría dejado una nota, probablemente en las gradas, donde nadie más la encontraría. Un mes después, volví al campo. Fui solo. Estaba enojado con todo, con el pueblo, con Johnny, conmigo. No me importaba si algo me atacaba en el bosque. Honestamente, creo que lo habría agradecido. Pero cuando salí del sendero y vi las gradas, me detuve. Había gente. Por un segundo pensé que eran mis amigos. Nunca habíamos visto a nadie más ahí, pero no lo eran. 3 estaban sentados en las gradas, completamente inmóviles. No hablaban, no se movían, parecían estatuas. El cuarto se movía. Bailaba, saltaba, giraba sobre sí mismo, sonreía de una forma exagerada, demasiado feliz. No era alegría normal. Me dio asco, me dio miedo. En ese momento pensé que estaba drogado. Ahora sé que no. Lo peor de todo es que me resultaba familiar. No podía ubicarlo. Era como reconocer una cara en un sueño. Sabía que lo había visto antes, pero no sabía dónde. Me fui, sin hacer ruido, sin correr. Ellos no me siguieron, o al menos eso creo. Cuando llegué al estacionamiento, vi un auto en la esquina. Reconocí el modelo de inmediato. Era el mismo que manejaba Johnny. Las luces se encendieron. Retrocedí y me fui. Durante semanas no pude sacarme eso de la cabeza. Dejé de ir al campo. Se lo conté a mis amigos. Dijeron que era raro, pero nada más. Un día, mirando el anuario del colegio, lo vi. Un conserje al fondo de una foto deportiva. La misma cara, el mismo pelo. Era él, el hombre que bailaba. Fui a la policía. No existía. No había registros. Nada. Era un fantasma. Cerca del final del verano, lo vi una última vez, en un Dunkin' Donuts. Me sonrió, se fue corriendo, se subió a un auto. La patente era 4PAC 207, la de Johnny. Nunca los volví a ver. Hoy solo queda el recuerdo. Descansa en paz, Johnny. Era el verano de 2024 y mis amigos Jake, Sam, Marcos y yo estábamos desesperados por un descanso. Llevábamos semanas enterrados en datos, simulaciones y cálculos en nuestra pasantía en el Centro Espacial Kennedy. Cohetes, trayectorias, telemetría. Dormíamos poco y pensábamos demasiado. Pero si algo nos unía, además del estrés, era que éramos fanáticos del cielo nocturno, de las estrellas de verdad, no las que se ven apagadas desde una ciudad, sino las que parecen infinitas, brutales cuando no hay contaminación lumínica. Una noche, revisando mapas de polución lumínica y Google Maps, dimos con un punto casi negro en el mapa. Tate's Hell State Forest, en el norte del Panhandle de Florida. Un nombre ridículo, sacado de una leyenda vieja sobre un colono llamado Zeb Tate que había desaparecido en el pantano en el siglo XIX.
Decían que el lugar estaba maldito. Nos reímos. Las historias de fantasmas eran para chicos. Nosotros solo queríamos estrellas. Alquilamos un Airbnb cerca de Apalachicola, una cabaña cómoda, perdida entre árboles a unas 30 millas del bosque. El plan era simple: dormir ahí, salir de noche, mirar el cielo, volver. Nada de acampar, nada extremo. Ese viernes, después del trabajo, cargamos mantas, snacks, un telescopio y linternas. Jake y yo íbamos en mi Tesla Model Y. Marcus y Sam nos seguían en el Mustang de Marcus. El viaje fue agotador. 7 horas manejando, tráfico pesado, cansancio acumulado. Llegamos tarde al Airbnb, dejamos las cosas, comimos algo rápido y volvimos a salir. Ahí empezó a sentirse raro. El último tramo hacia Tate's Hell eran caminos de tierra angostos, serpenteando entre pinos densos y zonas pantanosas. El aire estaba cargado, húmedo, lleno del sonido constante de cigarras y de vez en cuando algún chapoteo en el agua. No había señal de celular. Cero. Usábamos walkie-talkies para comunicarnos entre los autos. El chisporroteo de las radios era el único sonido humano en kilómetros. Alrededor de las 2 de la mañana llegamos al claro. Estábamos cansados pero emocionados. El cielo era irreal. Las estrellas no solo brillaban, ardían. Era como si estuvieran demasiado cerca. Extendimos las mantas, armamos el telescopio y nos sentamos a mirar hacia arriba, en silencio, recuperando el hálito. 15 minutos después, la voz de Sam cortó el aire por la radio. «Oigan, ¿ven esas luces?». Se me retorció el estómago. Giré la cabeza. A lo lejos, sobre el sendero por el que habíamos entrado, una luz tenue avanzaba lentamente. Faros. No tenía sentido. Estábamos a más de 40 millas del pueblo más cercano, en medio de un bosque enorme a las 2 de la mañana. Nadie pasaba por ahí. Jake tomó el walkie-talkie. «Probá con las luces, a ver qué hacen». Encendí los faros del Tesla. 3 destellos cortos. Las luces se detuvieron. Cuando el vehículo quedó iluminado, lo vimos bien. Una camioneta vieja, oxidada, golpeada, se quedó quieta a unos 100 metros. No tocaron bocina, no saludaron, nada. Entonces las puertas se abrieron. Bajaron figuras, 2, tal vez 3. Era difícil ver con el engandilamiento. No se movían mucho, solo estaban ahí, mirándonos. Y entonces los escuchamos. Voces, susurros bajos, distorsionados, que flotaban desde el pantano. No se entendían palabras, pero eran voces humanas, demasiado cerca. «Esto está mal», dijo Marcus por la radio. Sam sonaba asustado. «Nadie está acá a esta hora por algo bueno». Apunté mi linterna, pero la luz no llegaba, solo sombras. Los susurros continuaban, constantes, como si no les importara que los estuviéramos oyendo. Jake intentó mantener la calma. «Capaz son locales, pero vámonos, busquemos otro lugar». Acordamos movernos, pero pusimos una regla clara. Si esas luces volvían a aparecer, nos íbamos directo al Airbnb. Tomamos un sendero secundario. Si nos seguían, significaba que nos estaban siguiendo. Avanzamos casi 1 milla y encontramos otro claro. Bajamos rápido, sin telescopio esta vez, solo mantas y nervios. 5 minutos después, la radio crepitó. «Están acá», dijo Marcus. Su voz era urgente. «Otra vez». Sentí que el pecho se me hundió. Las mismas luces, mucho más cerca. Y entonces el motor rugió. No para avanzar, para intimidar. «Sáquennos de acá ya», dijo Sam. Corrimos a los autos. Yo pisé el acelerador. El Tesla saltaba sobre raíces, ramas raspando el chasis como uñas. En el espejo retrovisor, los faros altos nos cegaban. «Marcus, ¿seguís bien?», preguntó Jake. «Apenas, están encima». Éramos 4 pasantes, sin armas, sin señal, en un lugar llamado el infierno de Tate.
A esa hora no conoces gente buena. El camino giró bruscamente. Por un segundo, las luces desaparecieron. Pensé que los habíamos perdido, pero volvieron, como si jugaran con nosotros. Llegamos a una bifurcación. Giré a la izquierda, rezando que fuera la salida. La camioneta nos seguía. Y entonces, de golpe, el camino de tierra se convirtió en asfalto. Un cartel viejo apareció adelante. Miré atrás. Nada. Las luces habían desaparecido. Nos detuvimos en la banquina. Nadie hablaba. Solo respirábamos, escuchando grillos y el chisporroteo inútil de las radios. Volvimos al Airbnb en silencio. Cerramos la puerta con llave, pero ya no se sentía seguro. Nunca supimos quiénes eran: cazadores puferos, narcotraficantes o algo peor. Lo único que sabemos es que no fue una broma. Nos querían asustar. Nunca volvimos, nunca lo contamos en el trabajo. Pero desde esa noche, cuando manejo solo por carreteras oscuras de Florida, sé que una parte de mí nunca dejó Tate's Hill. En diciembre de 2023, tomé unas vacaciones de 3 semanas en Japón. No era un viaje turístico común. Mi familia posee un hotel tradicional japonés, un ryokan, cerca del pequeño pueblo montañoso de Kaga Onsen, en el oeste del país. El edificio está incrustado en la ladera de una colina, con vista directa al río Daishoji, cuyas aguas corren rápidas incluso en invierno. Ese hotel siempre había tenido un peso especial para mí, no solo porque perteneciera a mi familia, sino porque estaba construido sobre un terreno antiguo, muy antiguo. Mi padre me contó, hace años, que durante la construcción los obreros encontraron bloques de piedra tallados y pilares enterrados, restos de algún tipo de santuario, probablemente del siglo IX. El sitio había sido considerado sagrado durante siglos. La última vez que me había hospedado allí fue más de 15 años atrás. Era niño. Volver ahora, como adulto, despertaba algo entre nostalgia y curiosidad. Además, siempre me gustó explorar, y con la historia del santuario rondándome la cabeza, decidí que aprovecharía el viaje para investigar un poco por mi cuenta. Llegué primero a Kanazawa. Desde la estación tomé un auto de alquiler y conduje hacia las montañas. Nevaba con fuerza. El tráfico era lento, casi inexistente. Un trayecto que debía durar 1 hora se extendió a casi 2. Cuando finalmente llegué, ya eran cerca de las 8 de la noche. El hotel estaba completamente vacío. En invierno, esa zona recibe muy pocos turistas, pero no esperaba ninguno. No había personal, no había luces encendidas, solo el sonido del río y el viento entre los árboles. Entré usando una llave que sabía dónde encontrar, tomé una habitación y dormí. Aún así, el silencio era tan profundo que me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el bosque me llamó. Me puse botas, abrigo grueso, tomé una linterna pequeña y bajé por el sendero detrás del hotel. La nieve me llegaba hasta los tobillos. Avanzar era agotador. El terreno era irregular, resbaladizo. Aún así, seguí bajando, cada vez más lejos de la estructura del hotel. En algún momento perdí la noción del tiempo y del camino. Saqué el teléfono, sin señal. Había caminado alrededor de 1 hora cuando me di cuenta de que no reconocía nada. Árboles por todos lados. Frente a mí, una colina empinada. Pensé que subir me daría una mejor vista para orientarme. La subida fue brutal. Rocas sueltas, pendientes pronunciadas. Entonces, a mi izquierda, vi algo extraño. Lo que parecían restos de un sendero antiguo, apenas visible bajo la nieve y ramas muertas. Lo seguí. El sendero subía en zigzag y tras un esfuerzo considerable llegué a la cima, pero ahí terminaba. No continuaba, simplemente se desvanecía. Entonces lo vi. Un pequeño hueco en la ladera, oculto por vegetación, a unos 5 metros del final del sendero. Me acerqué y descubrí la entrada a una cueva. El barro había sido arrastrado hacia adentro, pero la abertura era lo suficientemente grande como para pasar. Encendí la linterna y miré. Un pequeño vestíbulo, luego otro pasaje a la izquierda.
Al entrar, el olor me golpeó de inmediato. No era humedad, no era tierra, era un olor animal, denso, pesado, como el de una jaula en un zoológico. El primer espacio estaba vacío, salvo por un gran bloque rectangular de piedra en el centro. Seguí avanzando y entré en una cámara mucho más grande, tallada directamente en la roca. De ella salían 2 túneles laterales. Al fondo había otro bloque de piedra. Este estaba hueco. Me acerqué. Dentro había huesos humanos, no completos, dispuestos, acompañados por una barra larga de acero oxidado y varias monedas de bronce antiguas con un agujero cuadrado en el centro. Me quedé inmóvil. El lugar no era una tumba común, era algo ritual. Tomé una de las monedas, no sé por qué, instinto. Antes de examinarla, escuché un golpe profundo desde uno de los túneles. Apunté la linterna. El olor se intensificó, se volvió casi insoportable. Tomé la barra de acero y al levantarla entendí que era lo que quedaba de una espada o lanza. La sostuve frente a mí. Entonces escuché algo más, un ritmo, golpes regulares, como un tambor, y humo. Olfateé el aire. Bajo el hedor animal había olor a combustión. Empecé a retroceder, lentamente. El ritmo se aceleró. En ese momento, el miedo me venció. Corrí. Al salir de la cueva, sentí, lo juro, que el suelo vibró, como si algo grande se moviera bajo la montaña. Caí por la pendiente, rodé sobre la nieve, solté el arma. No miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que escuché un auto. Llegué a la carretera. Me desplomé. Un conductor me recogió. Dudó, pero accedió. Estaba a casi 4 millas del hotel. Volví, empaqué todo y me fui a Kanazawa. No iba a quedarme solo ahí. Meses después, mi padre me escribió. Alguien había entrado al hotel. No robaron nada, excepto que la puerta de mi habitación fue destrozada, golpeada desde afuera con un objeto metálico pesado. Nunca volveré a ese lugar.